Cuando ya tenemos cierta edad en la vida y pensamos que hemos vivido lo suficiente, pero un día, como arte de magia, todo eso que pensamos en un principio cambia para siempre y nos convertimos en otras personas que hasta nosotros mismos no terminamos de aceptar y comprender. Yo tenía 50 años y al parecer ya era una mujer que había hecho lo que deseaba en el camino de su vida. En el amor no me fue bien, pues varias veces mi esposo me fue infiel y con mi segunda pareja fue la misma historia. Cansada de que los hombres me vieran la cara, decidí estar sola acompañada con mi única hija Celeste, quien estaba a punto de graduarse de psicología. Eso me hacía muy feliz. Pero quiero que sepan que no terminaba de llenarme, algo me hacía falta, no sé si ustedes entiendan. Es como cuando aparentemente tenemos todo lo que deseamos, pero nos sentimos vacíos por dentro, así es como yo me estaba sintiendo. La historia que les voy a contar es algo fuerte. Y aunque estoy lista para que todos ustedes me juzguen, no he comprendido el por qué jamás tuve ese sentimiento de arrepentimiento. Todo comenzó cuando mi hija consiguió un trabajo como psicóloga en una escuela. Yo me sentía muy feliz por ella porque sabía cuánto amaba esa profesión. Al paso del tiempo me dio la noticia que había conocido a un joven que llamó su atención y por consecuencia de ello surgió una relación. Este muchacho de nombre Mauricio era demasiado apuesto, tez blanca, cabello rizado y sus ojos eran de color negro intenso y muy grandes. Comprendí de alguna manera por qué mi hija se había fijado en él, donde al paso del tiempo me enteré que se hicieron novios hasta formalizar su relación. Mi hija también tenía su hermosura. Bueno, en realidad se parecía a mí y eso me causaba mucho orgullo. Pero todo cambió cuando ella decidió contraer matrimonio con ese muchacho. El joven pidió su mano durante una cena, por lo que sus padres y yo fuimos testigos del compromiso matrimonial que se celebraría en un par de meses. Pasó el tiempo, el día de la boda llegó inesperadamente y en un abrir y cerrar de ojos, mi única hija ya estaba casada. Aún no estaba lista para separarme de ella, y aunque ya me había hecho la idea de que eso iba a suceder tarde o temprano, aún no lograba aceptar que ella pronto se iría a formar su propia familia. Se fueron de luna de miel durante 2 semanas. En ese tiempo quise vivir un duelo en mi interior estando sola en la casa, pero algo sentía que no podía dejar que ella se fuera. Al paso de los días, mi hija regresó de la luna de miel. Sin embargo, cuando ya estaba por irse con Mauricio, notó en mi expresión una profunda tristeza y me preguntó qué me sucedía. Cuando hablé con ella, se fue con Mauricio a su habitación para preparar las últimas cosas que le quedaban por llevarse. Pensé en darle unos cuadros con nuestras fotos para que siempre sintiera que yo estaba junto a ella. Pero eso no hizo falta, porque ambos me dieron la noticia de que se quedarían en la casa y no saben cuánta alegría me causó escucharlos. Agradecí a que se quedaran y desde ese momento me juré a mí misma que iba a respetar su matrimonio y su privacidad para que se sintieran cómodos. Todo iba bien. Mauricio trabajaba todo el día y llegaba por la noche aproximadamente a las 9. Durante el tiempo que mi hija Mónica estaba sola, nos la pasábamos como antes, no se notaba que ella ya estuviese casada. Al contrario, como ya no trabajó, pasábamos mucho tiempo juntas e íbamos para todos lados de compras, de paseo, al cine. Mi yerno ganaba muy bien en su trabajo y 2 meses después del matrimonio lo ascendieron de puesto. Él ahora era gerente de una tienda departamental. El sueldo le alcanzaba para evitar que mi hija trabajara. De algún modo, se encargaba de brindarle una vida modesta sin preocupaciones. Mónica se veía tan feliz que agradecía eternamente a Mauricio por ser el esposo que nunca tuve para ella.
pues se veía que la adoraba mucho y eso fue suficiente para ganarse mi confianza y sobre todo mi cariño. Pero después de un tiempo, aquel sentimiento cambió y trajo consecuencias muy caras que hasta la fecha sigo pagando. Tiempo después, vi que Mauricio llegaba más tarde como de costumbre y algunas peleas y discusiones se detonaron entre él y mi hija. Sinceramente jamás quise intervenir, pero tenía demasiada incertidumbre en saber qué estaba sucediendo. De pronto ella cambió. Ya no quiso ir de compras y notaba una preocupación extraña en su rostro. Después de ver esta situación, pregunté qué estaba sucediendo y fue cuando me enteré que a Mauricio estaban por despedirlo del trabajo. Lo habían regresado a su antiguo puesto por un supuesto mal manejo de dinero. Mi yerno trataba de demostrar su inocencia, pero después de un tiempo lo culparon dándole dos opciones. Renunciaba al trabajo o iba a la cárcel, y bueno, ya sabrán ustedes cuál eligió. Después de quedarse sin empleo, por algunas razones no encontró trabajo en otra empresa o tienda. Sus ahorros se fueron agotando a tal grado que mi hija decidió regresar a su antiguo trabajo. A las semanas siguientes, Mónica se iba a trabajar todos los días, solo descansaba los martes y a veces hasta una vez cada 15 días. El hotel donde estaba como recepcionista tenía demasiada demanda por ser una de las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras ella estaba fuera de casa, Mauricio se quedaba todo el día, no veía que saliera de la habitación, así que iba a su cuarto para ver si estaba bien. Al paso del tiempo, miré que comenzó a bajar a desayunar, después salía a ver a sus padres y regresaba por las tardes justo a la hora de la comida. Como yo estaba sola, lo invitaba a acompañarme en la mesa y fue así como nos fuimos tratando un poco más. Al paso de los días algo fue cambiando en mi interior, comencé a sentirme joven y viva una vez más. La compañía y presencia de Mauricio me hacía sentir tan bien que disfrutaba los momentos de nuestras pláticas hasta que llegaba mi hija del trabajo. Ella al vernos convivir se alegraba y sonreía cuando estábamos tomando café o incluso mirando películas en la televisión. Así fueron pasando los días y las semanas y después de un tiempo algo cambió en mí que ni yo misma comprendía. De algún modo mi humor comenzó a cambiar, me enojaba de la nada e incluso llegué a no tolerar la presencia de Mónica. Deseaba que ella se fuera a trabajar y no estuviera en la casa, en cambio con Mauricio era todo lo contrario. Aquella sensación de comodidad y felicidad que tenía con la presencia de Mauricio no la comprendía. La compañía de Mauricio ya era una adicción. Comencé a sentir cosas como cuando uno es joven, más bien era una sensación de una muchacha adolescente. Mariposas en mi estómago se alborotaban con solo escuchar la voz de mi yerno y sus ojos se clavaron poco a poco en los míos. A tal grado que por las noches comencé a soñar que estábamos juntos en la misma cama. Sabía que Dios me iba a castigar por tener esos deseos infernales, pero por más que me resistí, no logré controlar mis deseos de mujer. Intenté por todos los medios llamar la atención de mi yerno. Era atenta con él, le preparaba la comida que tanto le gustaba e incluso me metí al gimnasio. Cambié mi imagen con ropas nuevas y maquillaje distinto, solo para que él volteara a verme un poquito. Mónica llegaba tan tarde del trabajo que ni siquiera se percataba de mi cambio, ella solo llegaba a dormir. Mauricio en ocasiones la esperaba, otras veces se iba a dormir, pero antes ya había estado conmigo cenando o mirando la televisión. Al paso de los días comencé a sentir una desesperación de los infiernos por probar un beso suyo. Deseaba tanto sentir su aliento que una noche cuando él comenzó a beber una copa de vino, logré que se emborrachara, a tal grado que inesperadamente le robé un beso apasionado.
De inmediato lo subí hasta su habitación y en esos momentos sonó mi celular y era Mónica que me decía que iba a llegar a las 2 de la mañana. Al colgar la llamada, miré a Mauricio, quien estaba recostado en la cama, y un deseo insaciable se comenzó a apoderarse de mí. Pero algo dentro de mí me impidió que siguiera mirando a mi yerno en su habitación, así que me fui a mi cuarto para darme un baño con agua fría. Como Mauricio estaba borracho esa noche, no se acordó que le había robado un beso, así que siguió como si nada. Jamás sospechó que lo deseaba como hombre, y aunque le insinué de 1000 maneras, él jamás volteaba a mirarme. Al contrario, siempre recordaba a Mónica porque me hablaba de ella, e incluso la tenía de fondo en su móvil. Esa situación causaba en mí unos celos espantosos. No podía creer que sintiera eso de mi propia hija sobre mi yerno. Me convertí en una persona distinta, arrogante e indiferente con Mónica. Ella no se daba cuenta porque la pobre vivía del trabajo a la casa y viceversa. Pero llegó el momento en que ya no deseaba que ella regresara a la casa, la quería lejos para tener la oportunidad que tanto esperaba con Mauricio. Un día mi deseo se cumplió. Mónica me dio la noticia que se iba a ir un par de semanas a Zahuatulco para cubrir una vacante temporal. Le iban a pagar un buen sueldo, así que debía aceptar. Con el paso del tiempo, mi yerno se volvió un holgazán. Se la pasaba viendo la televisión en su cuarto, casi no salía y eso me ponía muy feliz. Así no tenía ganas de ver a otras mujeres, me decía a mí misma. Con la ausencia de Mónica, decidí expresar mis sentimientos y mis deseos a Mauricio. Yo sabía que no estaba bien, pero tenía que decírselo de alguna manera. Así que una tarde de miércoles, preparé una rica cena únicamente para los dos. Le pedí si podía bañarse porque le tenía una sorpresa. Él me miró desconcertado y no dijo nada, solo aceptó lo que le pedí. Cuando ya estaba todo listo, me arreglé con un vestido muy provocativo. Sin embargo, no podía evitar sentir frustración porque mi piel ya no era joven como antes y se me notaban las arrugas. Después bajé hasta el comedor esperando a Mauricio, quien al verme quedó muy sorprendido. Mientras degustábamos los platillos, noté su semblante nervioso y como era de piel blanca, se puso colorado. Suegra, ¿qué está pasando? Nada, ¿qué podría pasar? Yo solo deseo degustar esta cena con mi yerno. Pero esto no está bien. Yo soy el esposo de su hija y ya desde hace tiempo me di cuenta que me ve con otros ojos. No quiero que malinterprete la situación. Esto no está bien. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no te gustó? Mire, con todo respeto, señora, usted es muy guapa, pero no es posible que le haga esto a su propia hija. Mauricio salió echando chispas por la puerta y ya no regresó. Yo me quedé enojada en el sofá, preguntándome por qué no se fijaba en mí. Me fui a mi cuarto llena de coraje, odiaba a mi hija y no podía creer que sintiera aquel sentimiento tan negativo, la odiaba y no deseaba que regresara. Me dormí con ese sentimiento clavado en mi pecho y durante la noche soñé que una sombra estaba en mi habitación y me llamaba por mi nombre. Luego me levantaba y caminaba hacia el espejo de mi buró y ahí podía verme a mí misma, pero con una horrible expresión que no podía descifrar. Por la mañana me levanté enojada, tomé un café y salí a toda prisa usando mi camioneta. Mi mente estaba ausente recordando el desprecio de mi yerno y eso era algo que me dolía mucho. En esos momentos entró una llamada de Mónica, pero no quise contestar porque sabía que me iba a preguntar por su marido y no deseaba hablar de él. Rechacé la llamada siguiendo mi camino. En realidad no sabía dónde iba, pero justo cuando bajé la velocidad para pasar un tope, miré una barda con una lona que decía: «Consigue ese amor que te atormenta por las buenas o por las malas». La curiosidad no se dejó esperar
y detuve el auto para anotar la dirección y los datos telefónicos que ahí mencionaban. Marqué a los números de inmediato, donde me respondió del otro lado de la bocina la voz de una mujer media arrogante. Pregunté por la dirección exacta y al mandarme una ubicación, llegué hasta un pueblito que estaba a las afueras de la ciudad, casi llegando hasta Toluca. Había muchas casas pequeñas de lámina y en una de esas, ahí se encontraba un letrero en lona que decía: limpias y amarres. Toqué la puerta. Segundos después un viejito abrió y me preguntó si tenía una consulta. Asentí y me dejó entrar. Al caminar, era un pequeño pasillo muy angosto y muy al fondo había un patio donde estaban jugando 3 niños pequeños con un triciclo. ¿Es usted quien marcó por teléfono? Me sorprendió la voz de una señora como de 45 años. Tenía un babero de esos que usan las abuelitas en los pueblos y asombrosamente estaba descalza. Así es, soy yo. Bueno, pásele por aquí. Bueno, ¿y qué la trae por aquí? Me preguntó mientras fumaba un cigarrillo. Deseo el amor de un hombre, le contesté con las manos sudorosas. Eso es muy simple, pero una vez hecho el proceso, el resultado será irreversible. Oh, claro, no hay problema. Le dije que sí a la mujer sin saber que después iba a arrepentirme. Nunca imaginé que ese tipo de trabajos fueran tan peligrosos. Ya sé que tomé malas decisiones, pero por ese motivo, hoy quiero que sepan la verdad de mi historia. La señora hizo una especie de ritual con la foto de Mauricio que le llevé al día siguiente. Me dijo que una vez hecho, aquel hombre iba a caer a mis pies, que me rogaría y suplicaría porque le diera una oportunidad de tenerme. Sin embargo, algo olvidé decirle a la mujer, que aquel hombre precisamente se trataba de mi yerno, el esposo de mi hija Mónica. Esa tarde al llegar a mi casa, me fui a bañar y preparé algo de cenar, pero justo cuando estaba bajo la ducha, claramente escuché pasos en el pasillo de los cuartos. Y en un instante en que el champú se metió a mis ojos, traté de enjuagarme con agua y sentí que alguien me tomó de la cintura. Pegué un grito de susto, pero me calmé de inmediato al ver a Mauricio que estaba ahí mirándome desnuda con deseo y lujuria. Me entregué al hombre prohibido y pasamos la noche juntos. Mónica estaba ausente y tardaría varios días en regresar, por lo que aprovechamos al máximo su ausencia. Fueron los momentos más felices de mi existencia. Sin embargo, no todo era de color de rosa, porque a partir de ese momento, la casa comenzó a emanar un olor medio feo, así como cuando algo se echa a perder, o más bien, lo describiría como el cadáver de algún animal. Pensé que a lo mejor un gato había entrado a la casa y no logró salir por algún motivo. Y tratando de averiguar qué ocasionaba ese espantoso olor, decidí buscar con ayuda de Mauricio en cada uno de los rincones, pero no hallamos nada. Sin embargo, el aroma no se iba, era mucho más intenso. Desde ese día comenzó mi pesadilla. Veía sombras que pasaban de un lugar a otro, pero no apreciaba la forma. También oía pasos en el techo estando en mi habitación y en algunas ocasiones como si arañaran las ventanas por fuera y al asomarme no había nada. Mauricio decidió quedarse a dormir conmigo al verme muy asustada. Mónica me hablaba una vez al día, al igual que a su marido. Pero ambos sabíamos disimular muy bien. Ella jamás notó algo extraño. Una tarde era jueves y al momento que me metí a bañar porque ya tenía mucha hambre, sentí que estando en la ducha algo tocó mi espalda y me pellizcaron una nalga. Volteé para todos lados pero no había nadie. Entonces desesperada le grité a mi yerno para que fuera a revisar por toda la casa.
Mauricio me miró con preocupación, ya que mi semblante se encontraba muy pálido porque en realidad estaba demasiado asustada. Y obviamente no creía en cosas paranormales, pero en esa ocasión mi creencia estaba cambiando. Por la noche no logré pegar mis ojos, así que me tomé una pastilla de esas para la gripe, ya que la sustancia que estas contienen me ayudaban a dormir cuando no podía. El resultado fue a mi favor y en cuestión de media hora comencé a tener sueño. Mi yerno ya dormía del otro lado de la cama, pero en ese segundo sonó el teléfono y era Mónica quien se comunicaba. No quise despertarlo, así que puse en silencio su celular para que no se escuchara mientras Mauricio seguía durmiendo. Me acomodé en mi almohada abrazando a mi yerno por la espalda, tratando de cerrar los ojos, y después de unos minutos mis párpados se cerraron y comencé a entrar en un profundo sueño. Sentí que algo soplaba a la altura de mi cuello, a tal grado que un ardor recorrió en su totalidad mi piel. Después intenté moverme, pero era inútil, y mi cuerpo lo sentí tan pesado como si alguien estuviese justo encima de mí. Al estar dormida no dejaba de escuchar mi nombre, y al mirar que me encontraba en un vacío oscuro flotando de la nada, quería mover el cuerpo, pero me era imposible, hasta que de repente miré la presencia de Mónica, quien estaba de espaldas. «¿Qué haces aquí?», le pregunté asustada. «¿Por qué? ¿Por qué me quitaste a mi marido?», me dijo, dándose la vuelta con huecos oscuros en vez de sus ojos, de los cuales le escurría un líquido negro. Desperté de golpe y justo en la pared de mi cuarto, ahí arriba estaba como una especie de sombra y bulto negro que se movió de un lado a otro. Luego, al tratar de prender la lámpara, miré que unos cabellos negros se iban acercando hacia mí y el rostro de una horripilante mujer apareció. Pegué un grito a tal grado que desperté a Mauricio, quien me vio que estaba temblando de terror, me abrazó y dijo que solo había tenido una pesadilla. Pero yo sabía que no era así. Sin embargo, para que no pensara que me estaba volviendo loca, le dije que seguramente había sido eso. Al día siguiente por la tarde, inesperadamente llegó Mónica de su viaje. Al verla entrar por la puerta, me puse tan nerviosa porque había planeado ir a cenar con Mauricio. Eso ocasionó que me pusiera furiosa y tratando de disimular mi enojo, le di un abrazo a mi hija diciéndole que me daba gusto su regreso. Ella preguntó por su esposo, quien se estaba bañando y perfumando. Cuando lo vio bajar con su cara de sorpresa, preguntó: «Oye, ¿a dónde vas tan cambiado, mi amor?». Los dos nos quedamos mirando fijamente. Luego intervine diciéndole que los padres de Mauricio lo habían invitado a una comida de cumpleaños. Mónica agradeció que le ayudara a atender a su esposo en su ausencia y los dos se fueron a su habitación durante toda la tarde. Tenía demasiados celos, así que terminé saliendo como rayo en mi camioneta, a dónde, la verdad que no lo sabía. Solo manejé algo lejos y casi por donde vivía esa señora que me hizo el trabajo de brujería. Sin querer llegué hasta su casa y al tocar la puerta, ella preguntó: «¿Qué está haciendo aquí?». Yo le dije que deseaba otro trabajo de manera urgente y que le pagaría lo que fuera. Al ver el fajo de billetes aceptó sin problema y cuando me invitó a su pequeño cuarto, me preguntó cuál sería el trabajo que necesitaba. Le dije que deseaba quitar de mi camino a una mujer llamada Mónica, porque se interponía en mi amor por ese hombre. La señora sonrió y me dijo que eso no era problema y que iba a ser muy fácil. Entonces, al día siguiente le llevé una foto de ella y un objeto que le pertenecía. La señora hizo una especie de ritual. Después me dio una bolsita con unos polvos blancos. Me dijo que debía dárselos en alguna bebida o comida. Los guardé y regresé hasta mi casa, y cuando llegué, los dos estaban en la mesa comiendo.
Enseguida preparé unas bebidas alcohólicas y justo en la copa de Mónica agregué la sustancia para que la ingiera sin darse cuenta. Desde ese momento le daba la sustancia en cada comida y en cada una de las bebidas hasta que éste se terminó por completo. Después de una semana ella comenzó a sentirse muy mal. Noté que tenía el rostro pálido y pensando que era un posible embarazo, ella no fue al médico. Pero al ver que sus energías se iban debilitando, comenzó a preocuparse. Yo le decía que se veía normal para que desistiera de ir al doctor. Sin embargo, un día llamaron de su trabajo para decirme que ella estaba en el hospital por un terrible desmayo. Sin ganas de ir a verla, tuve que presentarme junto con Mauricio, porque de lo contrario, ella sospecharía que yo no sentía amor por ella como madre. En el camino Mauricio decidió hacer parada en un motel, así que estuvimos juntos y también me pidió perdón porque tenía que complacer a su mujer. Una vez que llegamos al hospital, llamaron a mi yerno y le dieron una noticia terrible. No sabían por qué el cuerpo de Mónica se estaba deshidratando aceleradamente sin que algo lo provocara. Jamás en la vida los médicos habían mirado un caso similar, por lo que no dieron muchas esperanzas. Entre una expresión fingida, le pregunté al médico que si no había una posibilidad de que ella se salvara, pero la respuesta fue: "Lo siento mucho". Al paso de unos días, mi hija se veía mucho peor, su piel se iba secando y al cabo de un mes quedó en cama sin poder moverse. Tenía el cuerpo arrugado y le dolían todos los huesos. Ya no logró comer y tragar sorbos de agua. Fue ahí cuando supe que ella estaba a punto de marcharse de este mundo, y así fue. Al día siguiente ya no despertó. Entre familiares y amigos la sepultamos 2 días después, mientras que Mauricio permaneció en casa de sus padres. Cuando pasó todo el sepelio, me sentía muy feliz porque ya no había nadie que se interpusiera entre Mauricio y yo. Él también sentía lo mismo, porque después de una semana regresó a casa y toda la tarde estuvimos encerrados en mi habitación. Me sentí llena de vida, porque ya tenía a ese hombre para mí sola, y fue cuando decidimos irnos a vivir fuera de la ciudad. Nos mudamos hasta el estado de Tijuana. Ahí nadie nos conocía ni sabía de los dos. Comenzó nuestra vida juntos, buscamos una casa en renta y él consiguió un trabajo en una tienda 3B. Yo aún tenía dinero guardado, así que no me preocupaba por el momento. Sin embargo, ahí comencé a experimentar cosas como en la antigua casa. Por las noches no podía dormir, soñaba a mi hija Mónica, pero como eran solo pesadillas, no le di importancia. Al paso del tiempo, 3 meses para ser exactos, noté un cambio en Mauricio. Llegaba muy tarde del trabajo y se encerraba en el baño por 1 hora con el celular. Mi sospecha era que tenía una nueva mujer, así que sin pensarlo, lo encaré para que me dijera si era verdad que me estaba engañando. Su cinismo ya no lo pudo ocultar y burlándose de mí, me dijo que sí tenía razón, porque había conocido a una mujer en la misma tienda y se iba a ir con ella. Entre mis súplicas por que se quedara, al final se fue con su amante y yo no podía creerlo. Si esa señora que me hizo el trabajo había jurado que Mauricio sería mío para siempre. Esta vez no logré cambiar su decisión y miré cómo tomó sus cosas para salir por la puerta y no regresar. Mi corazón estaba deshecho, pero en esos momentos comencé a escuchar la voz de Mónica por toda la casa. Pensé que era por sus cenizas que tenía en un altar, así que las dejé en un bote de basura para que no siguiera atormentándome. Las cosas no cambiaron, sino que empeoraron, porque sentí que mi casa estaba infestada por cosas sobrenaturales. Me hablaban en el baño, me pellizcaban una parte del cuerpo, veía sombras en mi cuarto y las luces se prendían y apagaban.
Irme de ahí no podía, no tenía suficiente dinero y nadie me daba trabajo, me decían que ya estaba algo vieja. Al cabo de 2 semanas, fui al Oxxo por artículos personales de limpieza y en esos momentos vi a Mauricio de la mano con una mujer. Él me miró y trató de esquivar mis ojos, pero ella se detuvo justo enfrente de mí. Se acercó lentamente y me susurró unas palabras que me dejaron helada. ¿Creíste que te ibas a librar de mí, querida madre? Y con una expresión de satisfacción en su rostro salieron de la tienda y desde ese momento no los volví a ver jamás. Esas palabras fueron las más aterradoras que he escuchado y a partir de ese momento mensajes de texto entraron a mi celular de distintos números. Puedo sentir que se trata de Mónica e incluso he llegado a escuchar su voz en pequeños audios. Cambié de número y de celular, pero misteriosamente esos mensajes siempre han llegado hasta la fecha. No sé qué hacer para que mi propia hija me perdone y pueda liberarme de su sombra que me persigue para hacerme pagar la traición que le hice. Solo espero que si llegaron hasta el final de estas líneas, no me juzguen demasiado cruel. Ya estoy pagando lo que tengo que pagar y si pudiera regresar el tiempo, cambiaría lo que hice mal. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida familia? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato y si les gustó, espero su manita arriba y que lo compartan. Y como siempre, saben que para mí es un honor poder saludarlos y por esta ocasión quiero mandar un saludo especial para algunos miembros de la comunidad. Un afectuoso y especial saludo para Lío Hernández y Menes Delor. De verdad, les agradezco muchísimo todo el apoyo, espero que se encuentren bien, saludos, los quiero mucho.